Estudiantes de grado 11 de Pensamiento Científico. Este video tiene como finalidad realizar una pequeña retroalimentación con relación a la temática que se desarrolló en la clase anterior. Esta temática, la cual ustedes observan que tiene que ver con normas de bioseguridad, es como una especie de recorderis, o sea, al menos volver a recordar aquellos aspectos básicos relacionados con este tema. Vamos a comenzar hablando un poquito con relación a lo que tiene que ver con los pictogramas que hacen referencia al peligro intrínseco de las sustancias. Si ustedes observan aquí qué característica tienen estos pictogramas, pues esa característica es general dos cosas. Primero, pues la forma, es decir, son rombos. Y segundo, la coloración que estos presenta. En este caso, ¿qué pictogramas me representan peligro o me dan información con el peligro asociado a la sustancia? Pues aquellos que son rombos de color rojo en los cuales hay un fondo de color blanco. Estos pictogramas se asocian a algún tipo de peligro. Esta es la nueva clasificación. Son en total 9 formas de clasificar el peligro de acuerdo con la sustancia o el contenedor donde se encuentra la sustancia. Recordemos que, digamos, estos pictogramas de esta forma se encuentran solamente ubicados en los contenedores, es decir, en los recipientes que contienen la sustancia o en los gabinetes donde se almacenan. Esta es la nueva forma, digamos, de clasificarlos. Por lo general, digamos, es debido a su característica o su naturaleza de peligrosidad. Entonces encontramos las sustancias explosivas, inflamables, comburentes, los que tienen que ver con presiones, lo que tiene que ver con sustancias corrosivas, lo que tiene que ver con sustancias tóxicas o toxicidad, los que tienen que ver con sustancias ya tóxicas de categoría 4. También este pictograma tiene que ver con lo que tiene con el peligro de irritación, lo que tiene que ver con la parte que genere cáncer o mutaciones, y lo que tiene que ver con daños al medio ambiente. Este tipo de pictogramas que ahora observan ustedes son pictogramas que se utilizaban como modelos anteriores, es decir, los anteriores tenían que ver con los que se deben estar utilizando actualmente. Esos todavía se mantienen porque los podemos encontrar en algunos tipos de contenedores o recipientes, los cuales pues almacenan o contienen sustancias químicas peligrosas. Entonces aquí tenemos algunos representados, por ejemplo, lo relacionamos con la parte de tóxico, con la parte de comburente, con la parte inflamable, peligro para el medio ambiente, corrosivo, explosivo, y este es, digamos, como nocivo general. Estos son, digamos, más antiguitos, más de épocas anteriores. Ahora, estos pictogramas que observamos acá, o pues, que tienen una forma específica, vemos que la característica es que forman un triángulo, ¿cierto? Y que su característica es que poseen un fondo de color amarillo. Estos pictogramas se utilizan principalmente para señalizar, ya sea o las zonas o los lugares donde se puede encontrar un peligro asociado, que puede ser de tipo biológico, que puede ser de tipo químico o que puede ser de tipo físico. Por ejemplo, si ustedes observan este pictograma que estoy señalizando aquí, este pictograma está relacionado con riesgo biológico o peligro biológico. En cambio, digamos, si ustedes observan estos dos que están acá, que estoy colocando con mi señalador, vemos que son pictogramas que se relacionan con el riesgo químico, por ejemplo, veneno o tóxico, por ejemplo, comburente. Pero también encontramos otros tipos de pictogramas que se relacionan con riesgos físicos, por ejemplo, estos que tienen que ver con peligro, electricidad o corriente eléctrica o alto voltaje. Recuerden que este tipo de pictogramas se colocan ya no en los recipientes o en los contenedores o el lugar donde se almacena las sustancias químicas, sino se utilizan para señalizar los lugares o las zonas donde hay un peligro inminente. Si vemos estos pictogramas de acá, de color de círculo con color o fondo azul, son pictogramas que se utilizan para señalar qué elementos de protección personal se debe utilizar en las diferentes zonas donde se va a trabajar. Por ejemplo, de acuerdo al peligro o al riesgo que esté presente. Por ejemplo, observemos este que tiene que ver con el uso obligatorio del casco. Pues lo vemos muy comúnmente en las obras de construcción, dado que el peligro o el riesgo que se puede presentar es por caída de objetos. Entonces, es de uso obligatorio
porque de alguna manera puede haber un peligro inminente con relación a este tipo de riesgo. Estos son especializados, es decir, los vamos a encontrar solamente y exclusivamente en las zonas en donde es necesario utilizar un elemento de protección personal y en donde hay un riesgo asociado. Las formas de separar o de colocar los residuos de los sólidos que se pueden generar en una práctica de laboratorio se clasifican en siete contenedores, como lo observan ustedes aquí, en 3 colores diferentes, dependiendo del tipo de residuo que se está generando. Si el residuo es no peligroso, pero además no se puede reutilizar o principalmente no es reciclable, pues va en un contenedor de tipo verde. Si el residuo es reciclable, es decir, si no es peligroso, pero sí se puede reciclar, entonces en este caso va en un color gris. Y si el residuo sí es peligroso, es decir, representa alguna peligrosidad de origen biológico, físico o químico, pues se van a colocar en recipientes o en contenedores de color rojo. Aquí observamos que para descartar los residuos de sustancias químicas principalmente, cuando se trabaja en laboratorio, pues se deben separar de acuerdo con su naturaleza. Esa separación se hace de acuerdo a 4 clasificaciones que ustedes observan aquí: ácidos, bases, orgánicos y misceláneos, que son los que no se clasifican en los 3 anteriores. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que antes de descartar cualquier ácido o base fuerte se debe neutralizar, ya sea que se vaya a descartar directamente en un recipiente o ya sea que se va a descartar, por ejemplo, con el desagüe. Entonces, los únicos residuos que yo podría descartar por un desagüe es un ácido o una base neutralizada. Aquí observamos que hay 6 maneras de separar las sustancias químicas de acuerdo a su peligrosidad. Esto es debido a que hay una incompatibilidad entre los diferentes tipos de sustancias. Por ejemplo, las sustancias comburentes con las sustancias inflamables no se pueden mezclar, ya que se generaría un gran riesgo o peligro de incendio. Entonces, por eso se separan de esta manera. Vemos que de acuerdo a su naturaleza de toxicidad o su naturaleza, en este caso de peligrosidad, hacemos la separación en los diferentes contenedores. Ya por último, lo que pues observamos aquí son los diferentes elementos de protección personal específicos para realizar una práctica de laboratorio. Principalmente, y es obligatorio siempre, la utilización de bata, independientemente del tipo de laboratorio que se va a realizar, ya sea en biología, química o física. Ya el resto, digamos, de complementos a la bata de laboratorio depende del tipo de riesgo o peligro sobre el cual se va a trabajar. Por ejemplo, si el riesgo es que vamos a trabajar con cosas biológicas, pues lo más seguro es que ustedes deberíamos utilizar, además de la bata, los implementos que ustedes observan acá. Si el peligro es utilizar sustancias corrosivas o irritantes, pues debemos utilizar, además de la bata, estos dos tipos de elementos de protección personal. En caso de que se utilice gases, por ejemplo, pues es necesario utilizar máscaras con filtro. eh, si es de altas temperaturas, guantes de carnaza, que son guantes diferentes a los guantes de nitrilo. Y si es con sustancias que producen cortes, pues se va a utilizar como medio de protección mallas metálicas o elementos que permitan disminuir ese riesgo. Hasta aquí, digamos, va el video. La idea es que ustedes van a tener preguntas sobre las cuales van a responder con relación a lo que les he explicado aquí, les he mostrado, pero también van a haber otras preguntas que son muy de sentido común. Por ejemplo, si nosotros vamos a desechar un residuo de una batería, debemos tener en claro que las baterías no se pueden desechar como todos los residuos orgánicos o los residuos que echamos por la basura normalmente, sino que las baterías representan un alto riesgo porque contienen tanto sustancias ácidas como metales pesados. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en caso de que ocurra un incendio, hay que evacuar la zona, no hay que esperar ni intentar contener. Si es un conato de incendio, sí se podría intentar contener si hay presente algún tipo de medio para disminuir ese conato de incendio, o sea, esa primera llama, pero ya cuando hay un incendio como tal, lo más recomendable es evacuar y llamar al personal especializado. Lo mismo en caso de que haya un vertimiento o una derrame de alguna sustancia química. Si hay un derrame de alguna sustancia química, pues lo más seguro es que si yo no sé cómo actuar,
yo debo llamar a la persona responsable, en este caso pues a nosotros los docentes, para que podamos realizar el correspondiente manejo y contención de esa sustancia. Les agradezco, espero que ese video les sirva y que les vaya muy bien en la prueba que van a presentar.